Señores, ¿vamos para qué lección? 17. La lección se llama Sin oración no hay salvación. Sin oración no hay salvación. Vamos rápidamente a dar esta charla. Préstame este libro, por favor, eso. Es una de las charlas más completas que hemos hecho en el Totus Tus. De hecho, cada que preparo esta charla, yo digo, Dios mío, esto no debería ser una charla, esto debería ser un retiro espiritual. Debería haber un retiro espiritual solo con el tema de la oración. ¿A quién le gustaría aprender a orar mejor? ¿A quién le gustaría no distraerse tanto en la oración? ¿A quién le gustaría entender qué rayos es la oración? Todos siempre tenemos un hambre y una sed de mayor conocimiento de la oración. Entonces, señores, quiero que me presten mucha atención porque debido a que la charla es tan larga, voy a proceder a explicarla de manera sucinta, de manera concreta, breves ejemplos, para que posteriormente hagamos un momento de oración al final. ¿Les parece? ¿Quién como Dios? Empecemos con esto. Empecemos con esto. El que ora ciertamente se salva, el que no ora ciertamente se condena. Palabras de San Alfonso María de Ligorio. En pocas palabras, sin oración no hay salvación. ¿Usted quiere razones de peso para entender por qué es necesario orar? Escuche esta frase: sin oración no hay salvación. Así de sencillo. Usted podría escoger si es devoto de San Francisco de Asís o si es devoto de San Antonio de Padua. Usted podría decir, me gusta más esta devoción o esta otra. Usted podría escoger algunas cosas, una espiritualidad sobre otra dentro de la iglesia. Lo que indudablemente usted no podrá escoger es si ora o no ora. Esto no es una elección, esto es una obligación moral de todo el que se quiera salvar. ¿Quién como Dios? Partiendo de este hecho, entonces el tema que nos compete hoy es un tema trascendental. No es un tema baladí secundario, sino que es algo así como la llave de la salvación eterna. Es algo así como, si no entiendo esto, no sé cómo rayos me voy a salvar. He ahí la importancia de esta lección. Entonces vamos a ver varios elementos. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Hay varias definiciones. Varios santos han definido la oración. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, esta santita francesa, he tenido la oportunidad de estar allá en Lisieux, donde está ella en su tumba, una preciosura. Decía, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor desde dentro de la prueba como en la alegría. Es decir, miren, todos los santos comienzan a relacionar la oración con un impulso del corazón. Teresa de Ávila, es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Teresita habla del corazón, Teresa de Ávila habla del amor. San Juan Damasceno, la oración es la elevación de la mente a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Entonces más elementos. La oración es un elevar el corazón, pero también un elevar la mente a un Dios que nos ama. Santo Tomás de Aquino dice, la oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Esta es la definición más completa que hay de oración. Atentos. Es una elevación, podríamos decir, de la mente y del corazón a Dios. ¿Por qué elevación? Porque vivimos con la mente y el corazón en las cosas de la tierra, en las cosas temporales, en los problemas de acá, en ganar la plata ahora, en el problema con mi matrimonio, en el problema con mis hijos, en el vicio que tengo, pegados acá en la tierra. La oración eleva la mente y el corazón ¿a quién? ¿A quién? Y es una elevación de la mente porque requiere concentración. ¿Usted cómo quiere orar sin concentrarse? ¿Usted cómo quiere hablar con alguien si esa persona sabe que lo que usted está diciendo, ni siquiera usted entiende lo que está diciendo y ni siquiera usted está prestando atención de lo que está diciendo?
¿Cómo quieres que Dios te escuche en la oración si ni tú mismo te escuchas? Entonces requiere la elevación de la mente, o sea, requiere concentración y también del corazón. Y dice ahí, para alabarle. La primera intención de la oración no es pedirle cosas a Dios, la primera intención de la oración es alabarle, porque todo papá quiere primero que sus hijos le amen antes de que le pidan cosas. Dígame usted, llega a las 8 de la noche de trabajar, usted abre la puerta y usted ve que su hijo viene corriendo en una carrera de 100 metros planos, la cosa más espectacular del mundo, con los brazos abiertos, y usted le abre los brazos, eso está a punto de eclosionar en amor, y de repente justo cuando usted cierra los ojos y espera que ese niño le apriete el pecho, usted escucha una voz que dice, papá, ¿qué me trajo? Y abre los ojos y ve el niño así. ¿Se siente bien? Hombre, no. Pídame cosas, pero espere por lo menos después del abrazo, hombre. Dígame que me quiere, por lo menos mienta, pues. Por lo menos dígame a ver que un poquito que me quiere y luego me pide las cosas. Lo mismo es con Dios. Hombre, a Dios no le podemos mentir, pero por lo menos dígale, hombre, te amo, para alabar a Dios, para darle gracias, para bendecirlo. Y luego, ahí sí, para pedirle cosas. Pero recuerdan, cosas que convenientes a la salvación eterna. Wilson, pero es que a mí, ¿por qué Dios no me escucha? Llevo orando 10 años para ganarme el baloto y nada. Para ganar el chance en la lotería y nada. Hijo, no te ganará la lotería si eso no le conviene a tu alma. Y si le conviene, de pronto sí. Pero lo primero que hay que pedir es la salvación. Uno pidiéndole a Dios ganarse el baloto, y mientras tanto con un vicio de pornografía, de masturbación, de drogadicción, un vicio cualquiera que lo está anclando a uno a la tierra y lo está llevando y arrebatando al infierno, y uno dice que pidiéndole a Dios, mejórame el trabajo, mejórame la casa, mejórame el carro. Espérate, hijo, eso lo hará Dios después de que tú estés muy bien convertido y Dios se asegure que vas en camino de salvación. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces se le piden cosas referentes a la salvación eterna. Es lo primero que hay que pedir en la oración. Todo lo demás vendrá. Señor, que quiero un novio extraordinario, que quiero una novia bellísima. Te la va a dar Dios si te conviene a tu salvación y si eres digno de ella. ¿Quién como Dios? Ok. ¿Por qué es importante orar? La primera pregunta, ¿qué es la oración? La segunda pregunta, ¿por qué es importante orar? Ya casi que la respondimos. Lo primero que tenemos que decir es que la oración es necesaria para la salvación. ¿Y por qué? El sentido común lo indica. ¿Qué es salvarse? Es estar con Dios eternamente. ¿Y cómo va a estar con Dios eternamente quien jamás en vida lo invocó y jamás en vida le importó tener una relación con Él? Jamás. ¿Cómo va a llegar uno ahora a decirle a Dios, quiero estar contigo eternamente, si jamás me preocupé por hablarte mientras estaba acá? Al cielo van los amigos de Dios, pero es que no me preocupé por entablar una amistad con Dios. Pero además tenemos un elemento bíblico muy importante. Jesucristo, siendo Dios, nos enseña la oración. Oiga, Jesús, Dios, y oraba. Y tú y yo, hombres pecadores, y no oramos. Tú y yo, miserables pecadores, y no oramos. ¿Dónde dice que Jesús oraba? En todas partes. Miren esto. Rápidas citas bíblicas. Antes de que el Padre dé testimonio de Jesús en el bautismo, antes del momento en que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, y en la transfiguración, Jesús aparece orando, Lucas 3:21 y Lucas 9:28. Antes del cumplimiento de su pasión, Jesús ora al Padre, Lucas 22:41. Jesús ora también en los momentos decisivos de su ministerio público, antes de escoger a los apóstoles. Oiga, Jesús era Dios, Jesús hubiera podido decir, tengo discernimiento, sale andando por Galilea y empieza a decir, usted. Jesús estaba unido al Padre, no necesitaba nada más. Pero ¿saben qué hace la noche antes de ir a escoger los apóstoles?
Lucas 6:12, Jesús va al monte y se pone a orar, se une con su Padre para tomar la decisión de llamar a los apóstoles. Y tú y yo, antes de hacer un negocio, antes de casarnos, antes de las decisiones importantes de nuestra vida, preocupados solamente por las formas, que por las flores, que por la fiesta, que porque esto quede bien, que por el vestido, que por el contrato, ni nos preocupamos por orar. Y después, pero yo hice todo bien y me casé por la iglesia y fui honesto, intenté hacer las cosas bien. No basta intentar hacer las cosas bien. Además hay que decirle a Dios, oiga Dios, usted a quien pertenezco, ¿quiere que yo haga esto? Y si no lo quiere, dáñelo. Yo le dije a mi Dios, Señor, estoy a 2 horas de casarme. Si tú no quieres que me case, te autorizo para que deshagas este matrimonio. Yo creo que tú quieres, yo oré, estoy discerniendo, pero si tú de repente dices, Wilson, no quiero, y quiero que te vayas de cura, le dije, Señor, muéstramelo con toda claridad, no tengo problema, ni me importa dejar a mi esposa plantada, a mi futura, lo importante es hacer tu voluntad, y no siento un llamado a la vida sacerdotal. Miren, yo empecé mi proceso de conversión a los 15 años, o sea, hace 1 año y medio, y me choca mucho esa risita fastidiosita que ustedes tienen. Hace 18 años, 18 años. Señores, a los 15 años me veían rezando de rodillas en la iglesia y se imaginarán todo lo que las viejitas de la iglesia pensaban. Este va a ser un cura, padrecito. Mis compañeros, padre, la bendición. Y yo siempre les decía, y si pudiera también te exorcizaba. Yo me reía. Y siempre me dijeron, vas a ser cura. Y yo siempre dije, si es lo que Dios quiere, amén. Jamás peleé con la vocación, jamás. Es que nunca me disgustó en la idea el ser cura. Nunca me pareció una cosa fea, no, para nada. Simplemente yo le decía a Dios, si tú quieres, ponme eso en el corazón. Impúlsame, muéveme hacia eso. En cambio, me apareció la mujer más espectacular del mundo, mi esposa. Y me sentí muy movido. Y aún así al final le decía, Señor, es que yo no quiero hacer mi voluntad. ¿Para qué voy a pelear con vos? Si finalmente lo que tú quieres es mi felicidad. ¿Yo para qué voy a ponerme a pelear? Si voy a ser feliz siendo cura, venga para acá, ya. Muéstrame la comunidad. Me voy de cura contemplativo. Me voy de monje, lo que tú quieras, aunque me encanta hablar. Pero finalmente lo que Dios quiere es mi felicidad. ¿Yo para qué iba a pelear contra eso? Y hasta el final le dije al Señor, y resulta que me casé, y dije, entonces no me queda duda de que mi vocación es el matrimonio. Pero lo oré, y lo oré con mucha fuerza y vigilias, y me acompañé espiritualmente, porque antes de tomar decisiones en la vida hay que someterlo a la oración y decirle, Señor, yo creo que esto es bueno, a mí me parece que esto está bien, pero si a ti no te parece, dímelo. Y sabes, Él tiene 1000 maneras para decírtelo, te lo revela de 1000 maneras. A veces te lo habla al corazón, a veces los mismos acontecimientos. En cambio le pasó al director general de Lazos, a Rodrigo. Señor, si tú quieres que yo me case con esta mujer, él tenía una novia, dímelo, y si no, haz lo que sea. Y después de decirle eso en el Santísimo, se fue donde la novia, le tocó la puerta, la novia abrió y le dijo, Rodrigo, no te quiero volver a ver en mi vida, terminamos. Y Rodrigo dijo, amén, y cerró la puerta y otra vez para el Santísimo. Así es, y él dijo, amén, lo que tú quieras, Señor. Digo, él tenía un buen noviazgo, era una persona buena, porque también sucede que puede ser un mal novio, entonces estás arruinando el plan de Dios. Pero si tú actúas con rectitud de intención, mi Dios te mostrará el camino siempre y cuando ores. ¿Quién como Dios? Muy bien, entonces, ¿por qué es importante la oración? Ya dijimos, primero, porque es necesaria para la salvación, y segundo, porque Jesús mismo oraba en todos los momentos de su vida, y nosotros que nos llamamos cristianos tenemos que imitarle a Él. Tercer elemento, primer elemento que es la oración, segundo elemento, ¿por qué es importante la oración? Tercer elemento, ¿cuáles son los frutos de la oración? Los frutos espirituales que son connaturales a la oración. Empecemos. Primero, nos saca del pecado. Levante la mano aquí el que esté luchando contra algún pecado.
Algunos será el mal genio, en otros será la lujuria, en otros será la avaricia, en otros será, qué sé yo, la mentira, una doble vida. ¿Sabes por qué no has salido de ahí? Porque no has orado lo suficiente. Porque no te has clavado ante Jesús Eucaristía todos los días de rodillas a llorarle y a decirle: Señor, sácame de esta esclavitud. Algunos será contra el licor, algunos será contra las drogas, su lucha. La oración nos saca del pecado, es lo primero que hace. Santa Catalina de Siena decía: o dejamos la oración o dejamos el pecado, una de dos. O dejamos la oración o dejamos el pecado. Si usted se pone juicioso a orar, el pecado tiene que salir. Y si el pecado no sale, usted no es capaz de seguir orando. Pero oración y pecado son absolutamente incompatibles. Pues la idea es que salga el pecado, no la oración. Segundo fruto, la oración acrecienta el amor. Miren qué belleza esto. Acrecienta el amor. Se me acerca una persona y me dice: Wilson, ¿yo cómo hago para amar más a Dios? Yo veo que hay gente que lo ama tanto. Yo veo que hay gente cuando habla de Dios se le estalla el corazón y siempre tiene a Dios en sus labios y Dios es una expresión permanente en sus frases. ¿Yo cómo hago para amarlo más? Ore más. Ore más. Y si oras más, lo amarás más. Pero no solo a Dios. ¿Yo cómo hago para amar a mi jefe? Ese tirano. Ore más. ¿Y cómo hago para amar a esa pecueca de esposo que tengo? Ore más. ¿Y cómo hago para amar a mi suegra? Ore mucho más. Lo que nos falta de amor es lo que nos falta de amor es lo que nos falta de oración. La oración mide, o más bien es medida en el amor. Wilson, yo veo gente en la calle y a mí no se me conmueve el corazón. Yo quisiera tener más misericordia y compasión con la gente. Ore más. Nadie te pide que milagrosamente ames, pero mi Dios te dio el camino para amar, que es la oración, y eso sí lo puedes hacer. ¿Quién como Dios? Pongan esto en sus cuadernos. El termómetro de la oración es el amor. ¿Usted cómo sabe si está orando bien? Usted está orando bien si ama más. Pero si usted lleva rezando rosarios, misas, y usted sigue igual de agrio en su casa, usted sigue igual de indiscreto, usted sigue igual de indolente con el dolor ajeno, su oración le está haciendo mal, hermano. Entonces yo te tendría que decir: ore más y mejor. Tercer fruto, nos da a conocer la voluntad de Dios y nos da fuerza para vivirla. Atiendo mucha gente que me dice: Wilson, ¿cómo hago para discernir mi vocación? Mi vocación. ¿Qué quiere Dios de mí? Hay un solo camino. Hay un solo camino para discernir la voluntad de Dios. Si usted no reza, si usted no ora, nadie podrá decirle cuál es la voluntad de Dios en su vida. Nadie. Empecemos con la vocación, que digamos es la voluntad de Dios más importante a discernir en la vida. Usted no ora. ¿Usted cómo va a saber lo que Dios le pide si no lo está escuchando? Acabo de ver un video bellísimo que me ha sacado lágrimas cada que lo veo. Es el video de 3 intentos de llamar a las ovejas. No sé si lo han visto por ahí, muy lindo. Hay un rebaño, hay un redil de ovejas y eso es un video pues actual de llamar a las ovejas. Entonces va una persona y una persona comienza a llamar a las ovejas. Y las llama y les dice las llama y las ovejas ni se inmutan. Después el otro intento, otra también lo intenta llamar y las ovejitas se ven ahí en el redil, en el pasto, no son muñequitos, es real. Nada. Y al tercer intento va el pastor y el pastor las llama y las ovejitas levantan la cabeza y voltean y se viene esa manada de ovejas a ver a donde el pastor. Eso es una ternura. Porque es que uno está acostumbrado acá a las vacas, que son más inexpresivas. ¿Han visto las vacas? ¿Alguien ha visto una vaca pues como tierna, expresiva? La vaca Lola de mi hijo. O sea,
Bueno, las llaman y más o menos las vaquitas, pues. Pero es que las ovejitas son una belleza. Las ovejitas son los corderitos. Yo he intentado coger corderitos. Esos saltan, son hermosos. Y el Señor por eso se llamó el buen pastor, no el buen vaquero o el buen ganadero. Miren qué lindo. Las ovejitas escuchan la voz de su pastor y la reconocen. ¿Sabes por qué tienes que orar? Para poder escuchar la voz de tu pastor y reconocerlo. Pero si tú no oras, vas a escuchar la voz de tus sentimientos, la voz de tus pasiones, la voz del mundo que te dice cómo te vas a ir de cura. Lo importante es ganar plata. ¿Cómo te vas a ir de monja? Lo importante es conseguirse un marido de plata, así sea feo y gordo. Esa es la voz del mundo, la voz seductora de Satanás. Y tú vas a creer buenamente que esa es la voz de Dios, porque todo el mundo lo hace. No, tienes que aprender a escuchar la voz de tu pastor. Y la voz de tu pastor es sutil, es dulce, es tierna. Y ese pastor te va a susurrar al oído lo que quiere de ti. Siguiente, fruto espiritual. Nos da fuerza en la tentación. ¿Por qué caemos en la tentación? No oramos lo suficiente. Siguiente fruto, acrecienta la confianza. Estamos en el mes del Sagrado Corazón. Mañana, gran viernes del Sagrado Corazón. Miren la belleza de altar que hizo el Padre acá. Señores, el Señor le dijo a Santa Margarita María de Alacoque: si quieres agradarme, confía. Y si quieres agradarme más, confía más. Las almas que confían en mí serán recompensadas. Y le dice el Señor: lo que más me duele después del pecado es la desconfianza. ¿Por qué te desesperas cuando tienes esa crisis? ¿Por qué no confías más? ¿Por qué no te sabes amado por el Padre? ¿Por qué no te sientes en los brazos de tu Dios? ¿Por qué sigues confiando en tus fuerzas humanas y no en las fuerzas divinas? Porque no oras lo suficiente. Siguiente, nos da alegría espiritual. ¿Han visto esa gente que reza pero tiene una cara de limón espantosa? Esa gente que viene de misa y con un grito tiende la cama. Esa gente que sale del grupo de oración y escupen y parten la baldosa. ¿Por qué? Porque no han sabido orar. Porque la verdadera oración da alegría del alma. Y finalmente, atentos, la oración nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Cuando uno ora, uno comienza a conocerse en su interior y uno se da cuenta de qué es lo que está fallando. Uno hace introspección y comienza a entender: en esto estoy flaqueando, por esto caí. Quien no hace oración no tiene tiempo para meditar en sí mismo. ¿Quién como Dios? ¿Qué es la oración? Importancia de la oración. Efectos o frutos de la oración. Cuarto, expresiones de la oración. Hay 3 expresiones de la oración. Podríamos llamarla tipos de oración. Hay 3 expresiones de la oración, como 3 formas de orar. Primera, oración vocal. Es lo que llamamos rezar. Atentos que hay un virus evangélico por ahí. Un virus protestante que ha infectado grandes porciones de iglesia, que dicen: no, usted acá no venga a rezar, acá se hace oración. Y empiezan a despreciar la palabra rezar, como si rezar y orar fueran antitéticos u opuestos. Es gente que no ha entendido nada. Rezar viene de recitar, de hacer oraciones elaboradas o compuestas por otros. Rezar no está mal. Inspirarse en plegarias que otros han hecho y hacerlas propias no solo no está mal, es que además está muy bien. Repetir oraciones no está mal, es que Jesús lo hacía y ya se lo voy a demostrar. Pero empecemos con el sentido común. El que diga que rezar está mal, que porque usted tiene que orar y que la oración sería entonces como una acción espontánea de la persona, sin ceñirse a ningún texto, sin ceñirse a ninguna oración prefabricada, está diciendo que uno jamás en la vida puede apropiarse de nada de otras personas. O sea que jamás puedes cantarle una canción a tu novia si no la compusiste tú.
Pero espérate, que te das cuenta que esta canción que compuso alguien le queda perfecta a tu esposa o a tu novia o a tu novio, y tú te inspiras y la cantas. Cantas una letra que tú no escribiste, pero resulta que te sientes plenamente identificado, con eso que está escrito allí. ¿Le han cantado canciones de amor a alguien alguna vez? Levanten la mano. ¿Quién? ¿O ustedes les han cantado? Hombre, claro. Yo le he cantado cancioncitas a mi esposa. Hombre. Por supuesto que no las compuse yo, pero yo me inspiro en ellas porque veo que caben perfectamente para mi esposa. Lo mismo. ¿Qué hace un hermano evangélico cuando reza un salmo? El salmo no lo compuso él. Cuando reza el Salmo 91, cuando reza el Salmo 23, el buen pastor. El 51, el miserere, el de la misericordia, el de perdón. Perdóname, Señor, por tu amor, ten compasión. Lávame y límpiame de mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Lo compuso David después de haber pecado. Pero cuando yo leo eso, me siento identificado como pecador. Entonces, no está mal rezar. Lo que está mal es rezar sin espíritu. Repetir como un loro sin espíritu interior. Pero Wilson, que nuestro Señor mandó a que no repitiéramos. No, el Señor lo que dijo es que algunos creen que por repetir van a ser escuchados. Pero el Señor no prohibió repetir. El Señor dijo que el efecto de la oración no consiste simplemente en repetir como un loro. El efecto de la oración está en el amor que yo le ponga a esa repetición. Pero es que tú y yo repetimos todo el tiempo. ¿Qué es caminar? Repetir pasos. Entonces, si alguien dice, no, es que a mí no me gusta repetir, viejo, no vuelva a caminar. Usted haga esto y quédese así. No puede repetir pasos. Pero es que es más, respirar, ¿qué es? Repetir inhalaciones y exhalaciones. A mí no me gusta repetir. Muérase, ahóguese tranquilo, porque usted no quiere respirar, porque respirar es repetir. Tampoco me gusta repetir. Pues dígale a su corazón que deje de repetir diástoles y sístoles. ¿Por qué? Porque su corazón también repite palpitaciones. A mí no me gusta repetir. Pues a ver, ¿a qué mujer le gusta que le digan te amo? Levanten la mano. Que te amo. ¿Y a ustedes les gustaría que su esposo les dijera, miren, a mí no me gusta repetir, este te amo vale para el resto de la vida, te amo, punto? ¿A alguien le gustaría eso? Hombre, que quisiéramos que nos dijeran te amo cada 5 minutos, ¿o no? Porque cada te amo está cargado de un nuevo amor. Pues muy bien. Anoten esta cita. En Lucas 14:39, el Señor está en el huerto de los olivos, va y despierta a los apóstoles y después se devuelve a orar y dice el evangelista es Marcos, dice el evangelista Marcos 14:39, dice que Jesús oraba repitiendo las mismas palabras. Jesús repetía las mismas palabras. Es más, otra, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Dice que en el cielo, en la liturgia celestial, se repite sin descanso. Dice así, se repite sin descanso día y noche esta plegaria. Santo, 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 el que era, el que es y el que vendrá. Día y noche. O sea, no me vengan a decir acá que en la Biblia no repite, porque efectivamente sí repite. ¿Quién como Dios? Señores, ¿qué es la oración vocal o el rezo? Es esa oración que se expresa verbalmente y esa oración que sigue unas fórmulas en las que uno se siente identificado. La oración por excelencia es la oración litúrgica. Cuando uno ora la liturgia de las horas, los sacerdotes y algunos laicos también la hacen, es muy linda. Yo ahora estaba en misa de 6 de la tarde y en todas las misas de 6 de la tarde el sacerdote ahí de una parroquia cercana a mi casa hace las vísperas, es la liturgia de las horas, y uno sigue unos cánticos, unos salmos, eso es bellísimo. Pero también hay una oración muy sencilla que tienes a la mano, se llama el rosario. ¿Y qué es el rosario? Una oración vocal. Rezas Padre Nuestros y Ave Marías y con eso te vas concentrando y vas meditando los misterios. Segunda expresión de la oración,
La meditación. ¿Y qué es la meditación? La meditación ya no es propiamente una oración vocal, sino es una elevación de la mente a Dios. Uno eleva la mente y el corazón a Dios otra vez. Escuchen esto. Para reflexionar sobre realidades sobrenaturales. Entonces, ¿qué es la meditación? A ver, oración vocal, yo rezo el rosario. Pero la meditación es lo que uno hace, por ejemplo, normalmente se hace con un librito cuando uno hace la lección divina. ¿Alguien se acuerda del Evangelio de hoy? ¿Se acuerdan del Evangelio de hoy? ¿Y cuál fue el Evangelio de hoy? La institución de la Eucaristía. Hoy reflexionamos la institución de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces yo leo ese texto y con base en el texto comienzo a tener un diálogo con el Señor. Y yo veo que Jesús dice que ha deseado ardientemente celebrar esa Pascua con los apóstoles. Entonces yo empiezo a decirle al Señor, cuando leo eso digo, Señor, yo quiero sentir ese ardor por ti, ese amor que tú sientes por mí. Yo lo quiero sentir por ti. Yo quiero sentir ese fuego en mi corazón. Yo quisiera amarte con la misma intensidad que me amas. ¿Se dan cuenta? Ya es una oración espontánea. Ya estoy meditando un texto. Ese ardor con el que me ama el Señor, yo lo quiero imitar. Después el Señor dice, este es mi cuerpo que será entregado. Y yo digo, Señor, y yo todavía no he entregado mi cuerpo. Y yo todavía no me he sacrificado por otras personas, y a mí todavía me falta entregarme más por los necesitados, y yo en la comodidad de mi casa mientras hay gente afuera que muere de hambre. ¿Ven? Se llama meditación. La meditación consiste en eso, en que este texto me vaya transformando, en que vaya viendo una respuesta de mi corazón. Y entrego mi sangre, dice el Señor. Entonces yo reflexiono y digo, Señor, y mi sangre me la he guardado para mí, ni siquiera el sudor lo he entregado, que no me ha importado nada ni nadie. Uno comienza a meditar. La pregunta es, ¿ese texto qué me dice a mí? Eso es la meditación. Un texto sagrado, ¿qué me dice a mí? Y cómo me transforma la vida. Y uno puede meditar con libros espirituales, pero también puede meditar con la vida. Supongamos que yo no tengo libros espirituales, estoy en mi oración. Estuve el fin de semana en Bogotá, dictando un retiro de directores de Lazos de Amor Mariano. Cuando iba para el aeropuerto, mi esposa me estaba llevando ahí a coger el carrito a San Diego. Iba con mi esposa y con mis dos hijos. Iba yo manejando y se me acerca en un semáforo una persona con una pistola. Esto me pasó el viernes pasado. Me dice, deme el celular. Yo, que nunca me había pasado esto, y ordinariamente soy muy tranquilo, yo siempre aseguraba que en el momento en que me pasara eso, yo iba a entregar el celular. Aseguraba eso. Yo decía, el día en que me atraquen, yo no me voy a poner a pelear, entrego el celular sin ningún problema. Pues no pasa nada. Pues me pasó eso y yo estaba de primero en el semáforo y arranqué como alma que se lleva el patas. Yo le dije, claro, hermano, y me volteé y le estripé eso al tapete. Y arranqué, pues yo solamente después lo vi pasar él más asustado que yo. Después me cogió un excelente ataque de risa. O sea, mi esposa estaba temblando y yo, mi amor, tranquila, tranquila. Estaba que se comía las uñas mi esposa, del susto. Y yo era como muerto de risa, o sea, yo no sé si es que no sé qué pasó, pues no sé, o sea, son reacciones. Estaba como tranquilo, muerto de risa. Y bueno, ya llegamos al aeropuerto, pues llegamos ahí a San Diego. Mi esposa pues muerta de miedo, yo le dije, tranquila mi amor, no pasa nada, sube los vidrios, vete para allá. Y me fui tranquilo, pues no estaba ni asustado ni nada. Pero empecé a meditar. O sea, meditar, yo empecé a tener una conversación con Jesús con base en esto. Empecé a pensar, es que me pudo haber pegado un tiro este tipo.
Me pudo haber matado. Ahora, le repito, fue mi reacción natural. Ni siquiera fue que lo pensé. Nada. Fue mi reacción, una reacción del todo espontánea. Repito, yo soy el que a todo el mundo le dice, si te atracan, entregue lo que tiene. Y yo también pienso eso, pues es más valiosa su vida que cualquier cosa. Pero ahí como que vi la oportunidad y arranqué como pude. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso fue el motivo de meditación de todo mi día y de toda mi semana. Me pudieron haber matado un tiro a mí, a mi esposa. Entonces yo meditaba, Señor, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me has protegido? Te lo agradezco enormemente. Y cómo las reacciones de uno pueden terminar afectando a otras personas. Entonces empecé a meditar, bueno, Señor, recé por el ladrón, Señor, bendícelo, ayúdale, conviértelo, que pueda ir algún día a un retiro, que se pueda consagrar de verdad, se los digo de todo corazón. ¿A cuántas personas le hará daño? ¿Cuántas personas lo odiarán? Meditar, tú puedes meditar sobre lo que te sucede en la vida. Y cuando una persona aprende a meditar, aprende a reflexionar sobre los acontecimientos que pasan y no deja simplemente que pasen, sino que los une a Dios y los consulta con Dios y le cuenta a Dios de cada cosa, sacas una enseñanza. Y la meditación es la fuente de la sabiduría. Tú ves gente sabia porque sabe meditar. ¿Quién como Dios? De la vida, de acontecimientos o de acontecimientos que están pasando, que no te pasan a ti. Y Hidroituango, por ejemplo, esa catástrofe que puede sucederse, uno medita sobre eso. No solo le reza a Dios para que eso no vaya a ser una catástrofe de proporciones nunca antes vistas en Colombia y tal vez en el mundo, sino además uno dice, Dios mío, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Cuánta soberbia pudo haber ahí también en algunas personas que les advirtieron cosas y no quisieron? Pero ¿cuánto tenemos que apoyar en este momento a esta empresa? O sea, uno empieza a reflexionar en eso. Porque hay muchos hidroituangos en nuestra vida en este momento. Hay muchas cosas que pudimos haber evitado y ahora están a punto de estallar. Y le pedimos a Dios que no permita que se le haga daño a nadie. ¿Verdad o mentiras? Meditar es tal vez la oración que más santifica. Y todo la podemos hacer. Si sacaras 5 o 10 minuticos diarios para meditar, tu vida se transformaría. Y tercera expresión de la oración, la contemplación. La contemplación. ¿Y qué es la contemplación? Señores, la contemplación es donde ya no hablan los labios como en la oración vocal, ni la mente como en la meditación. En la contemplación habla el corazón. Para que me entiendan qué es la contemplación, resulta que en las primeras dos, oración vocal y oración de meditación, hay un esfuerzo de la razón, de la mente, de la boca. En la contemplación, en realidad, hay un movimiento del corazón. ¿Cómo es la contemplación? Mariana, mi hija, acaba de nacer hace un mes. Yo me levanto muchas veces en la madrugada y me quedo viendo a Mariana, dormidita. Se pega sus sonrisitas a veces y me quedo viéndola. ¿Saben en qué pienso mientras la veo 5 o 10 minuticos? En nada, en nada. Simplemente me enamoro. Me enamoro. No estoy haciendo un acto discursivo en mi mente. No estoy pensando, no estoy reflexionando. No, simplemente viendo y enamorándome. Como lo que hace el sediento cuando bebe y bebe agua, que simplemente está calmando su sed sin hacer nada más que calmar su sed. Es como que mis ojos tuvieran sed y yo calmo esa sed de amor viendo a mi niña. Y a veces entro al cuarto de mi niño, que ya lo veo todo grandote, tiene 2 añitos, ya lo veo todo grandote ahí, lo veo gigante a mi Pablo. Y a veces lo veo simplemente durmiendo y me quedo un ratico ahí. Le sobo la cabecita, le doy un besito a mi niño. Pero no pienso en nada. Contemplo. Y contemplo para enamorarme. Eso mismo es la contemplación. A veces simplemente te pones ante un Cristo y no le dices nada, simplemente lo miras. A veces vas al Santísimo y ¿sabes qué haces en el Santísimo?
Wilson, no sé qué decir, no digas nada. El santo cura de Ars cuenta que había un campesinito que siempre iba mucho al Santísimo. Entonces una vez se le acercó y lo veía clavado al campesinito orando y adorando a Jesús en Eucaristía. Entonces el santo cura de Ars le dijo, bueno, ¿y tú qué le dices a Jesús durante la oración? Y el campesinito le dijo, Padrecito, nada, yo lo miro y él me mira. Esa es la oración de contemplación. Wilson, no sé qué hacer, vaya para el Santísimo y mírelo. Eso sí, no esté pensando pues en una serie, no esté pensando en sus exámenes, no esté pensando en nada. Mírelo, enamórese, digo que de vez en cuando te amo y no más. Y no más. Y si se pasa media hora, sí, contempló media hora y ocurre en su alma lo que ocurre con la planta cuando se expone al proceso de fotosíntesis. La planta simplemente se expone a los rayos del sol y no tiene que hacer nada más que dejarse impactar por esos rayos. Y no tiene que hacer siquiera un esfuerzo, simplemente los rayos del sol van logrando en su interior esa transformación. Eso pasa en un alma que habitúa a ir al Santísimo. Aunque no sepa qué decir, se va allá, se sienta y mira a Jesús. Wilson, pero no sé qué decir, no digas nada. Simplemente Él me mira y yo lo miro, punto. Y aprende a contemplar. Es una gracia que hay que pedir, Señor, dame la gracia de la contemplación. Y cuando alguien adquiere esa gracia, después el problema va a ser sacarlo del Santísimo. Ya no se quiere ir, porque la paz que experimenta, el regocijo, el gozo, es que no se siente. Ahí es que uno entiende por qué le pasaba a Santa Clara de Asís, que se sentaba, que se arrodillaba a rezar, y luego las hermanas le decían, hermana Clara, y decía, ¿qué pasa? Disculpe, hermana Clara, es que lleva 2 días adorando al Santísimo, sin descansar. 2 días clavada. Y ella dice, honestamente, creo que han sido 5 minutos. En cambio, 5 minutos le parecen 2 días. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, condiciones para una buena oración. 4 condiciones para hacer una buena oración. Primera condición, la oración tiene que ser humilde. Usted no venga acá a exigirle nada a Dios. No venga acá a decirle a Dios, es que usted me tiene que hacer esto, es que yo he sido muy bueno, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Es que ¿por qué esta enfermedad? Es que esto no me lo merezco. Usted cállese esa jeta hermosa. Usted llegue con humildad, no como el fariseo. ¿Se acuerdan de ese fariseo? Señor, me has hecho tan perfecto, hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo. Y en cambio el pobre publicano, allá en una esquinita, humilde, Señor, no merezco llamarme siquiera servidor tuyo. Señor, soy un pecador, ten compasión. Humildad, sin exigirle nada a Dios. Segunda condición, debe ser una oración perseverante. Wilson, pero ¿por qué no salgo de las drogas? Yo hice un rosario hace 10 años por eso y no he podido salir. A ver, ¿lleva 10 años haciendo el rosario por eso? No, hace 10 años hice un rosario. No, hijo, pues es que tienes que llevar 10 años rezando por eso, perseverar. ¿Se acuerdan de la parábola de la mujer viuda que le exigía al juez inicuo que le hiciera justicia? Y el juez dice, pues le voy a hacer justicia, no vaya a ser que esta viuda me golpee algún día. Y dice el Señor, si ese juez malo le da a esta viuda por perseverar, ¿cuánto más el Padre les dará a ustedes si perseveran en la oración? Perseverar es, usted pídale todo el tiempo a Dios, con fe, con confianza, en la misa, en el rosario, en el ayuno, en la contemplación, en la meditación. Sácame de este vicio, conviérteme a este hijo, ayúdame en esta dificultad económica, dame la salud si es tu voluntad. Tercero, confiada. Confiada. ¿Qué significa confiada? Significa que uno no dice, Señor, hay 2 momentos en la Biblia muy impactantes. Uno, cuando le dice un papá muy preocupado a Jesús, su hijo tenía un demonio y nadie se lo había podido sacar, el Señor le dice, Señor, si es que puedes, sánalo. Eso es una oración sin confianza, porque a ver, haz algo, a ver, ya intenté con todos, ya fui donde la bruja y no me funcionó, ya fui donde el homeópata y no me funcionó. Ahora, Señor, si usted puede hacer algo, sáneme. No, hombre, la oración confiada es la del leproso que se acerca al Señor y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. El Señor le dijo, quiero, queda limpio. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 1. Uno no le dice al Señor, si puedes. No, confiada es que yo sé que Dios puede. Uno le dice, yo sé que tú puedes, pero si quieres, hazlo.
¿Quién como Dios? Y atentos, la fe no es creer que sucederá lo que yo estoy pidiendo. No, eso no es fe. Porque de pronto lo que estoy pidiendo no lo quiere Dios. La fe es la certeza de que aquello que estoy pidiendo sucederá si Dios quiere. Eso sí es fe. Yo no dudo que Dios lo pueda hacer. Simplemente, si tú quieres, hazlo. Entonces, primera condición, humilde. Segunda condición, ¿cuál es? Perseverante. Tercera condición, confiada. Cuarta condición, tres condiciones: humilde, perseverante y confiada. Bueno, yo añadiría una cuarta condición. Sometida. Una oración sometida a la voluntad de Dios. Una oración no que quiera someter, sino que se someta. Señor, siempre diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, disposiciones para la oración. ¿En qué tiempo orar? En cualquier momento. Cualquier tiempo es bueno para la oración. Sin embargo, se recomienda que se ore o en la mañana antes de que uno tenga 1000 cosas en la cabeza, o en la noche ya cuando el reposo de la noche te permite recogerte. Bien, de pronto momentos como después de la comida son momentos difíciles de orar porque viene la marea alcalina y te da un sueño excelente y te haces un descanso en el espíritu monumental. Entonces ahí no alcanzas a rezar nada, empiezas a rezar y a los 2 minutos estás roncando. Entonces procura que no sea en un tiempo así. A misa, ojalá, los que tratamos de ir a misa diario, tratar de ir a misa en la mañana. Yo los momentos en que no puedo, pues me voy a misa en la tarde. Al caer la tarde también es muy lindo, es otro momento muy lindo para rezar, pero la mañana es siempre muy propicia. El lugar, ¿en qué lugar se puede orar? Señores, hasta en el baño. Con un buen estreñimiento es un buen momento para meditar. Entonces no se preocupen. Sin embargo, también es cierto que hay lugares que disponen más. Tengan en su casa un altar, un lugar donde puedan reunirse la familia a orar, un lugar que los niños aprendan. En mi casa yo tengo imágenes en todas partes, hasta en la entrada. Los que conocen mi casa, en la entrada, eso parece la entrada de un monasterio. Ahí en el lobby previo se baja uno del ascensor y ahí ya tengo la imagen de la Virgen, tengo un Cristo, un San José, tengo un Sagrado Corazón de Jesús gigante. El que llega pues entra exorcizado a la casa. Y mi hijo Pablo reconoce muy bien a Jesús, a María, a San José, a los santos, a San Miguel. Reconoce realidades espirituales. Me tocó ir a rezar una vez por un niño de 4 años. Empezó a tener un amigo imaginario y a los papás les pareció muy bien el amigo imaginario. Mami, mi amigo imaginario me dijo que te diera un abrazo. Ay, tan lindo mi amigo imaginario. Mami, mi amigo imaginario me dijo que jugara con los primitos. Vaya, juegue con los primitos. Hasta que una noche le dijo: mami, mi amigo imaginario me dijo que te clavara un cuchillo en la barriga y te sacara sangre. Eso pasó históricamente. La señora desesperada me llamó, hablé con el niño, llegó a esa casa, una casa toda organizada en Feng Shui. Espejos por todas partes, energías, atrapasueños por acá. Ni una imagen religiosa en toda la casa. Le dije al niño: ¿sabes quién es Jesús? No. De 4 años. ¿Sabes quién es la Virgen María? No. ¿Sabes quién es Pikachu? Sí. Señores, metido una cantidad de muñequitos en la cabeza, cero espiritual, cero trascendente. Ahí tuvimos que hacer oración por el niño, llevarle a un sacerdote a ese niño. Esa familia tenía una contaminación espiritual muy fuerte. Señores, que los lugares dispongan a la oración, tengan un altar. Vayan a la iglesia, vayan a una capilla, oren, busquen un buen lugar. Pero si es que no hay lugar, entonces en el baño. ¿Quién como Dios? Vamos terminando. ¿En qué postura se debe orar? El criterio es este: idealmente de rodillas. Pero cuando no le den las rodillas, pues siéntese. El criterio es: ni tan cómoda que se duerma, ni tan difícil que le desconcentre. Una postura que no sea tan cómoda que usted se pegue la dormida del siglo,
pero que no sea tan difícil esta postura que finalmente usted esté luchando es por mantenerse de rodillas y no logre concentrarse. ¿Cuánto tiene que durar la oración? Hombre, todo el día debería durar la oración. La oración no es sino un momento fuerte de un estado continuo. Es decir, usted debe estar todo el tiempo con jaculatorias. Yo, por ejemplo, me propuse que cada que veo una imagen de la Virgen, y procuro hacerlo, siempre que la veo digo Totus tus María, que significa todo tuyo María. Y entro a mi casa y Totus tus María. Me propuse que siempre que pase por una iglesia me voy a dar la bendición y saludo a Jesús Eucaristía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces, eso me mantiene todo el día en la oración. Se llaman jaculatorias. Procuren hacerlo, háganse una promesa cada que vean una imagen, invéntese una frase, o Ave María Purísima sin pecado concebida, o diga todo el día en su corazón, Sagrado Corazón de Jesús, Dulce Corazón de María. Ahí en cualquier momento, eso lo mantiene unido a Dios, pero debe sacar además un tiempo para orar. A ver, en el día, ¿cuál es el momento de la oración? El momento del rosario, el momento de la misa, el momento de la intimidad con el Señor, el momento de sentarme a conversar con Dios. Aunque sea 5 minuticos, saque un espacio y usted verá que su vida cambia radicalmente. ¿Quién como Dios? Buenas noches. ¿Qué pasa cuando uno está haciendo, digamos, el Jericó de 7 días o el rosario con una propuesta de 30 días por algo y se queda dormido? Empieza, está muy juicioso, lleva 15 días, lleva 4 días del Jericó y se quedó dormido. Miren, uno tiene que procurar entonces disponer todo para no quedarse dormido. ¿Me explico? Si yo sé que me voy a quedar dormido, me pongo de pie. Yo a veces llego a la casa y no he rezado el rosario en el día. Procuro rezarlo siempre, pero a veces me cogió el día, no lo recé. Y yo no me voy a rezar el rosario acostadito en mi cama bien sabroso, con 2 cobijas coreanas encima, para reflexionar. No, yo arranco a caminar en la noche, les he contado, y empiezo a rezar el rosario para no dormirme. Hay oraciones como las oraciones de Santa Brígida. ¡Ja! Eso es una maravilla. El Señor revela a Santa Brígida 15 oraciones que uno hace durante un año. Y tiene unas promesas. Yo había escuchado hace unos 10 años de esas oraciones de Santa Brígida. Son 15 oraciones diarias que uno hace todos los días durante un año. Y si falla, le toca volver a empezar. Hace como 10 años escuché de esas oraciones y yo dije, bueno, muy pesado, ahora no soy capaz, estaba con la universidad, estaba con muchas cosas. Pero de repente, un amigo mío comienza a hacerlas y la amiga, la hermana de mi amigo, desconvertida, se convierte. Ese mismo amigo tenía cada que conseguía una novia, entraba en crisis con la novia y la echaba. Y resulta que consiguió una buena novia, una buena muchacha, entró en crisis, empezaron a hacer Santa Brígida juntos y se casaron. ¿Qué es esto, hombre? Dicté un retiro espiritual en el Ecuador y después del retiro espiritual hablé con un muchacho, se llamaba Pablo, lo recuerdo muy bien. Un tipo que yo veía, este tipo no va a sostenerse en la conversión, no se va a sostener. Pues quedó tocado, pero no se va a sostener. Meses después vuelvo al Ecuador y en la charla que estoy dando en el grupo de oración es el primero que está ahí. ¿Qué haces acá? Y me dice, no sé, acá estoy perseverando. Pues resulta que conocí a la hermana de Pablo y la hermana de Pablo estaba haciendo las oraciones de Santa Brígida por la conversión de su hermano. Y con estas oraciones perseverando el hermano. Y la hermana mundana, es decir, no era pues la católica, no, empezó a hacer las oraciones de Santa Brígida y se iba a farrear. Y en las rumbas se iba para el baño a hacer las oraciones de Santa Brígida. Y se convirtió ella, su hermano y toda su familia. El papá se convirtió antes de morir, un gran hombre. Me tocó ir a orar por ese papá antes de morir. Entonces yo dije, estas oraciones de Santa Brígida están en una machera, las voy a hacer. Y con mi esposa, entonces mi novia, con Lili, le dije, empecemos a hacerlas, mi amor, empecemos a hacerlas. Y empezamos a hacerlas juntos, un año sin fallar. Si fallas un día, así estés en el día 364, la vuelves a empezar, el año completo. Aquí están, aquí están. ¿Se demora uno cuánto, Santi? 25 minutos haciéndolas. Al final uno se las aprende de memoria. A mí me parecían las promesas, yo decía, pero de eso tan buenos y dan tanto. Miren las promesas. Yo decía,
Cualquiera que recite estas oraciones obtendrá el grado máximo de perfección. 15 días antes de su muerte tendrá un conocimiento perfecto de todos sus pecados y una contrición profunda de ellos. 15 días antes de su muerte le daré mi precioso cuerpo a fin de que escape del hambre eterna. Le será dada a beber mi preciosa sangre para que no permanezca sediento eternamente. Libraré del purgatorio a 15 miembros de su familia. 15 miembros de su familia serán confirmados y preservados en gracia. 15 miembros de su familia se convertirán. Yo leía esto y yo decía, no, esto es como mágico. Pero cuando empecé a leer las oraciones, es que las oraciones son la unión con la pasión de Cristo. Mi esposa comenzó a hacer estas oraciones. Mi cuñada, desconvertida a más no poder, se consiguió un excelente novio. Mi cuñada, medio atea, que no quería nada, se casó por la iglesia con ese excelente novio. Ahora tiene a su bebé y está ya para bautizarla. Ajuició su vida plenamente. Santa Brígida. Es impresionante. O sea, los frutos de esto, y ni les leo más. ¿Cuándo la debe empezar uno? Cuando crea que la puede hacer. Y ojalá la empiece con alguien. Ese librito lo consiguen en la librería de Lazos o en cualquier parte, están las oraciones de Santa Brígida en internet, pero estas oraciones que tenemos las sacamos de la original. Señores, les cuento rápidamente. Estoy haciendo las oraciones de Santa Brígida con mi esposa, con mi novia en aquella época, las estaba haciendo y nos salió un viaje a Roma. El Vaticano nos invita a un evento de movimientos. Me voy para Roma. Ese día, después del evento, nos fuimos para Asís. Estuvimos toda la tarde en Asís, regresamos a las 6 de la tarde y era verano en Europa. Y resulta que en verano anochece muy tarde. Nosotros acá en Latinoamérica, acá en América del Sur, estamos muy acostumbrados a que anochezca a las 6 de la tarde, punto. Yo llego, empiezo a hacer las oraciones de Santa Brígida para que no se me olvide y me quedo dormido. Me tocan la puerta. Wilson, yo abro los ojos, veo las oraciones de Santa Brígida en mi mano y veo 8 y veo ese sol entrando por la ventana. Yo dije, Dios mío, 8 de la mañana, me quedé dormido. No. Llevaba así como 9 meses. Yo dije, no. Yo ya pensaba cómo iba a decirle a mi novia, a Lili, que después era mi esposa, cómo iba a decirle que me quedé dormido. Y ella siempre, cuando hablábamos de ella, me decía, pilas con Santa Brígida. Y me seguían tocando la puerta, Wilson. Y yo, no. Hasta que me dijeron, Wilson, a comer. Y yo como que no me cuadró. Yo creí que me estaban llamando a desayunar. Entonces yo, ¿a comer? ¿Cómo así? A ver, estaba tan cansado que estaba todo perdido. ¿Y cómo así a comer? ¿Qué hora es? Las 8 de la tarde, allá 8 de la noche, 8, a las 8 el sol entra por la ventana como si fueran las 8 de la mañana. Para mí eran las 8 de la mañana y todavía no se había acabado el día. Y yo, sí. ¿Cuál comer? De rodillas, brazos en cruz, las oraciones de Santa Brígida me las hice derechitas. Ay, qué experiencia, hombre. Y logramos el año. Mi esposa las ha hecho 2 veces más sola. El año completo. La empezamos mi novia y yo y mi mamá. Y las terminamos juntos. Muchachos, esas oraciones, créanme. Un amigo me decía, tuve una lucha de lujuria imposible de vencer y gracias a las oraciones de Santa Brígida me liberé. Otro me decía, señores, me decía ese misionero, entré en una crisis sin precedentes. Dejé de ir a misa, dejé de rezar el rosario, dejé todo. Pero llevaba como 8 meses de Brígida y yo no estaba dispuesto a perder esos 8 meses. Seguí pegado de Santa Brígida. Y gracias a las oraciones de Santa Brígida retomé nuevamente mi vida de oración. Muchachos, se las recomiendo. ¿Quién como Dios? Vamos a ponernos de rodillas. Y vamos a hacer 2 minuticos. 2 que 3 minuticos de oración de intimidad, ya para irnos. Vas a cerrar tus ojos. Ni siquiera vamos a utilizar guitarra. Quiero que ustedes mismos aprendan a hacer oración.
que ustedes encuentren la fuente de la oración dentro de ustedes, que es el Espíritu Santo. Vamos a hacer un momento de recogimiento interior. Vamos a invocar la presencia del Espíritu, porque solo el Espíritu te puede dar esta gracia. Es una lucha para algunos, hay temperamentos mucho más dispersos que otros. Entrega todo, cierra tus ojos, que nada ni nadie te distraiga, que sea un momento de encuentro con el amor, que sea un momento de encuentro con el único que puede salvar esta situación que vives. Y di conmigo, repite estas palabras: Espíritu Divino, entra a lo profundo de mi alma, llega a lo más hondo de mi corazón. Quiero orar, pero no soy capaz. Me cuesta dificultad orar. Necesito de ti. Ayúdame a concentrarme, Espíritu Santo. Que nada ni nadie me disperse. Que sea un momento de amor y de intimidad contigo. Y ahora vas a dar gracias, solo dar gracias. En un instante, dar gracias a Dios, en completo silencio. ¿Por qué le tienes que dar gracias a Dios? Por tantas cosas. No pidas nada, da gracias, gracias. Gracias por tu familia, por tu salud, por el dinero, por la enfermedad, por todo. Da gracias, porque de todo aprendes. Cierra tus ojos y da gracias a Jesús. Por esta consagración, por esto que estás viviendo, da gracias al amor. Ahora, en otro momento de oración, vas a pedir perdón. Ahora ya no vas a dar gracias, sino pedir perdón. Pide perdón. Pide perdón de todo corazón por los pecados que has cometido, por no ser digno de este regalo tan grande de la consagración, por no haber sabido responder, por haber fallado, por los errores que has cometido con tu familia. Pide perdón porque no has sabido ser aquello que Dios quiere que seas. Pide perdón, perdón. Ahora vamos a pedir por las necesidades de los otros. No seamos egoístas, siempre pidiendo para nosotros. No, pide por los otros, pide por aquellas personas que están desplazadas por la situación de Hidroituango, pide por los hermanos de Guatemala que se encuentran en esta tragedia, pide por los cristianos de Oriente Medio que están siendo brutalmente asesinados, pero pide también por ese familiar enfermo, pide por ese matrimonio que se está destruyendo, pide por los que habitan en la calle, pide por los desplazados. Pide por esas personas con generosidad para que tu corazón se ensanche de amor.
Ahora vas a pedir por ti, pero principalmente por tus bienes espirituales. Todavía no pidas nada físico, lo espiritual. Pide por las necesidades espirituales que tengas, ese vicio que tienes que vencer, ese pecado del que no has podido salir, esa necesidad, esa gracia. Pídele que te dé el don de la oración, de la intimidad. Vamos, vamos, pide con fe, con confianza, con perseverancia, con humildad. Ahora vas a pedir también por esas necesidades físicas, esa necesidad de salud que tienes, esa dificultad económica en la empresa, en el trabajo, en la familia. Pide también ahí que el Señor también se compadece de tus necesidades. Ahora vas a tener un momento de alabanza, vas a decirle al Señor que lo amas. Un momento de alabar, de decirle, te amo, Señor, desde tu corazón. Eres lo más grande que tengo, lo más bello que me ha sucedido. Señor, gracias por esta consagración, bendícelo, glorifícalo, dale gracias, exulta tu corazón de gozo, dale gloria, loor, alabanza al único, al Señor de señores, al Rey de reyes. Finalmente le vas a decir al Señor, habla que tu siervo escucha. Dile en tu corazón, respóndeme, Señor, a todo esto a través del acontecimiento que quieras. Háblale a mi corazón a través de los acontecimientos de la vida. Ponme en mi corazón las mociones de lo que tú quieres y dame la fuerza para seguirlas. Y te quedas en silencio un instante, sin hablar nada, solo escuchando la voz de Jesús. Y digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Inclinando nuestra cabeza decimos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Les encantó este momento? ¿Pudieron orar con fe?
Muchachos, la práctica de esta lección es la siguiente. Les voy a enviar una charla que van a ver sobre el Santo Rosario. La van a ver, es básicamente verla y enamorarse del Santo Rosario, que sea como el producto de esta práctica, de esta lección. Y atentos, durante esta semana, 5 minuticos diarios haciendo esto mismo que hicimos. Primero, acción de gracias. Segundo, petición de perdón. Tercero, oración por los demás. Cuarto, oración por mí mismo. Quinto, momento de alabanza. Y sexto, escuchar la voz de Dios.